Bueno, buenas tardes a todos y todas. Iniciamos este seminario presentando a Santiago Soliveres. Santiago realizó su tesis de máster en el Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante con Jordi Cortina en temas de restauración ecológica en condiciones semiáridas. Realizó su tesis doctoral en la URJC, bajo la tutela de Fernando Maestre, Adrián Escudero y Fernando Valladares. Y ahí estudió pues, la relación entre los diferentes impulsores de las interacciones planta-planta y sus consecuencias en la diversidad de plantas. La calidad del trabajo pues, fue reconocido con un premio de la revista Ecosistemas a uno de los mejores resúmenes de tesis de doctorado. Ha organizado la primera sesión especial en el tema, la reunión de la British Ecological Society en Liverpool en 2016. Y está invitado pues, a editar un número especial del Journal of Ecology, que se publicará pues, este año. En 2011 disfrutó de una breve estancia de postdoc con David Eldridge en Australia. Y ahí mostraron pues, que el pastoreo excesivo explica la relación entre la matorralización y la desertificación. Entre 2012 y 2014 trabajó en el proyecto Biocom con Fernando Maestre. Desde 2014 ha trabajado en la Universidad de Berna, estudiando las relaciones entre biodiversidad y función. Y pues actualmente está gozando de una beca Ramón y Cajal en el Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante. Y bueno, sin más, pues le doy la palabra a Santi Soliveres para que nos hable sobre el ensamblaje de comunidades. Vale, muchas gracias, Andreu, por la introducción. Gracias a todos por venir. Como bien veis, el título de la charla es sobre el ensamblaje de comunidades y cómo esto afecta al funcionamiento de los ecosistemas bajo el paraguas o bajo el marco teórico de cómo estos procesos se van a ver influidos por el cambio global. Vaya por Dios. Ya se ha ensamblado esto. Sí, el ratón lo veo, pero no veo el resto. Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado. Ahora, el título igual se os ha olvidado, pero ya iremos repasando a lo largo de esto. Cosas como el ensamblaje de comunidades y el funcionamiento ecosistémico son cosas que nos han preocupado a los ecólogos desde antes de que la ciencia se llamara ecología. Esto es un breve párrafo de Alexander von Humboldt. ¿Hace falta el...? Sí, la primera vez que me lo dicen. Hola. Esto es un párrafo de Alexander von Humboldt. Estaba en el lago Valencia, en Venezuela. El hombre en 1800... Madre mía, la logística es complicada. Alexander von Humboldt estaba en Venezuela, en el lago Valencia, allá por 1800... Y mientras se comía el hombre el bocadillo de tortilla o lo que sea que hacen los alemanes cuando van de excursión al campo, se dio cuenta que la zona se estaba deforestando alrededor del lago, se estaban perdiendo muchos árboles y obviamente esto promueve un servicio ecosistémico que es recoger madera para construir barcos para que los hundan los ingleses en el Atlántico, pero también tiene una serie de consecuencias, que es que los árboles protegen el suelo y generan una serie de condiciones ambientales que protegen al suelo de esta erosión y reducen la escorrentía y la pérdida de suelo por lluvias torrenciales. Entonces, se dio cuenta que cuando destruimos los bosques hay una serie de consecuencias que son el perder el suelo y las inundaciones. Esto ahora se llaman, por el tiempo de Alexander von Humboldt, se llaman procesos ecológicos, ahora los llamamos servicios ecosistémicos. ¿Y por qué los llamamos servicios ecosistémicos? Es porque los seres humanos dependemos directamente de su correcto funcionamiento. En línea con esto, estas son las tres preguntas principales sobre las que se vertebra mi investigación. Solo quiero deciros que vais a ver
un montón de estudios. No pretendo que entendáis los detalles de cada uno. Si después queréis saber los detalles, preguntarme. Lo que sí que pretendo que tengáis es una visión general de a lo que me he dedicado estos años y lo que pretendo hacer durante mi estancia en la Universidad de Alicante. Y la idea es intentar buscar un common ground, un cierto sitio en común por el que podamos colaborar y trabajar juntos. Bueno, dicho esto, las tres preguntas de las que voy a hablar hoy es ¿qué mecanismos mantienen la biodiversidad? ¿Qué mecanismos mantienen los atributos de los ecosistemas de los que eventualmente dependemos? ¿Cómo influye el cambio global o los cambios ambientales y ecológicos que estamos promoviendo en el planeta en el ensamblaje de estas comunidades y en estos patrones de biodiversidad? ¿Y qué consecuencias podemos esperar de estos cambios sobre el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios ecosistémicos? Bueno, esto es de ecología de segundo. Perdonadme si es repetitivo, pero básicamente, como no sabía quién iba a venir, decidí hacer una pequeña introducción de qué es el ensamblaje de comunidades. Empezamos por un conjunto, un pool de especies, una serie de especies que han evolucionado en el sitio o han llegado de alguna u otra manera, se han generado por patrones biogeográficos. Estos primero tienen que cruzar una barrera de dispersión. En este ejemplo hemos perdido la especie gris, no ha podido dispersarse al sitio de estudio en concreto que tenemos. Y después tienen que cruzar un filtro ambiental. Las especies que llegan estarán adaptadas a una serie de condiciones ambientales y si no pueden superar la sequía o la falta de nitrógeno en el suelo, no van a poder colonizar ese sitio y no van a poder establecer poblaciones viables. Después hay un segundo filtro, que se llama el filtro biótico, y en este caso en concreto han pasado 3 especies, pero la verde es más fuerte competitivamente y compite con la púrpura, y por tanto al final solo quedan 2 especies, ¿verdad? Una ha excluido a la otra por competencia. Bueno, esto obviamente genera los patrones de biodiversidad que observamos. En este caso hemos empezado con 5 especies, solo quedan 2. Hemos perdido las monocotiledóneas, que es un clado aparte, por lo tanto la diversidad evolutiva o filogenética va a ser menor. Y en cuanto a rasgos funcionales, pues hemos perdido las flores amarillas de entre las compuestas. Entonces, las cosas que podemos observar reflejan más o menos los procesos que han ido ocurriendo en la comunidad. Bueno, obviamente los filtros ambiental y biótico, aunque se tratan por separado frecuentemente en los libros de ecología, no son independientes para nada. ¿Qué condiciones bióticas o abióticas hay? Van a definir qué especies están interactuando y por tanto van a afectar las condiciones bióticas o el filtro biótico. Y las especies a veces pueden generar condiciones ambientales que varían de las condiciones generales y por tanto pueden también afectar al filtro biótico. Bueno, os hablaba de cómo el cambio global afecta al ensamblaje de comunidades y obviamente los cambios en el planeta que estamos generando, como cambios en el uso, del suelo, calentamiento global, deposición de nitrógeno e intercambio de especies que se vuelven exóticas e invasoras en algunos casos, obviamente afectan o incrementan el filtro abiótico que afecta a las comunidades. Es muy sutil, pero no sé si os fijáis entre una diapositiva y otra. Si vemos la línea roja se vuelve un poco más concentrada, los agujeritos son más pequeños. Muy sutil, había que detectarlo. Bueno, sea como sea, y a modo de ejemplo, es este artículo de Tim Newbold en 2015, en el cual evaluaba solo el cambio de los usos del suelo, solo uno de los factores de cambio global, cómo esto ha afectado a la diversidad en el planeta. Y podemos ver cambios de hasta un 32% de crecimiento en la riqueza de especies a nivel global. Las zonas más oscuras, en rojo, son aquellas que indican la sensibilidad de ciertos biomas o ciertos hábitats a cambios en el uso del suelo. No solo afectamos el filtro biótico, pero también afectamos las interacciones entre especies. Ya sea por selección, para cultivo, o simplemente por promover condiciones más fértiles con la deposición de nitrógeno, por ejemplo, estamos seleccionando especies que crecen más rápido, son más grandes y compiten más fuertemente. Y por tanto, especies que antes no se excluían entre ellas van a excluir una a la otra o va a incrementar la competencia entre ellas con la influencia del ser humano. Bueno, hay millones de referencias, os he puesto unas pocas de ejemplo. Una que me gusta particularmente se basa en los patrones de concurrencia de los últimos 10.000 años, desde que el ser humano empezó a dominar o a colonizar el planeta
al día de hoy. Y podemos ver la concurrencia baja, lo cual significa que las especies se vuelven más competitivas y hay cierto número de especies que se ven excluidas por la competencia con otras. Y este patrón era claro tanto en vertebrados como en plantas. Bueno, una vez puestos en antecedentes, os voy a contar lo que he estado haciendo yo durante estos años. No sé si habéis visto, debajo está el índice de la charla. Primero estaba la breve introducción, que ya la acabamos de pasar. Después hay un poco de interacciones bióticas y cambio global. Después tenemos relaciones, diversidad, funcionamiento y acabo un poco con las futuras líneas de investigación que quiero empezar en la Universidad de Alicante. Bueno, está la sección 2, obviamente, por si el 2 no es bastante grande. Y este va de interacciones bióticas, interacciones entre plantas y cambio global. Bueno, os estaba contando del filtro. Este es el esquema teórico que voy a seguir todo el rato. Los drivers o los factores de cambio global que influyen en el filtro ambiental y el biótico y cómo esto genera ciertos patrones de diversidad, ¿vale? Bueno, os decía que el filtro, tanto el ambiental como el biótico, el concepto filtro en sí mismo asume una reducción, asume que aquí tenemos más especies que aquí. Pero esto no siempre se da el caso. Hay interacciones positivas. Os decía que a veces ciertas especies pueden promover condiciones microambientales que favorecen la colonización de otras especies. Es decir, la presencia de una especie facilitadora o nodriza puede reducir el filtro ambiental y puede favorecer que otras especies lleguen y formen poblaciones estables en el sitio. Bueno, los mecanismos son muy sencillos. Este artículo me gusta mucho, es de John Bruno y colaboradores en 2003. No sé si estáis familiarizados con el concepto de nicho. Es el conjunto de valores ambientales que una especie necesita para poder reproducir y establecerse. Tenemos el nicho potencial, que es esta línea a guiones, y vemos que por procesos como lo que os decía antes, como competencia o depredación, ya sea por herbívoros si eres una planta o por leones si eres una gacela, tu nicho potencial se va a ver reducido a lo que se llama el nicho realizado, el nicho establecido. Como os decía, esto no siempre ocurre así. Hay veces que una mejora microambiental, una reducción de la temperatura en desiertos, por ejemplo, o un aumento del agua disponible, o protección de la herbivoría, en el caso de las cactáceas, pueden ayudar que otras especies que por sí solas no se pueden establecer, se establezcan. Bueno, lo que no sabíamos, esto se lleva investigando durante un par de décadas, y la respuesta que a día de hoy éramos incapaces de contestar es cuántas especies realmente dependen de estas interacciones positivas, cuántas especies dependen de la facilitación y cómo estas interacciones entre plantas cambian con las condiciones ambientales. En este caso me enfocaré en el clima. Bueno, en 2014, Fernando Maestre y yo, como ha dicho Andreu, uno de mis directores de tesis, nos lanzamos a responder la primera pregunta, ¿cuántas especies dependen de la facilitación? Así que concentramos todos los estudios a nivel de comunidad que había publicados hasta la fecha. Y obviamente si trabajas en esto de la facilitación vas a tender a estudiar en ecosistemas donde la facilitación es más proclive o más evidente, que son los desiertos y los ecosistemas alpinos, porque son sitios más extremos, donde es más fácil que unas plantas se ayuden a otras. Entonces lo que vimos, reanalizamos todos los datos publicados y vimos cuántas especies de las que se habían muestreado realmente se asocian, más de lo que sería esperable por azar, con una planta nodriza. En este caso tenemos los cojinetes en los sistemas alpinos, que son las plantas facilitadoras, y en el caso de desiertos es arbustos o árboles. Bueno, lo que podemos ver aquí, si veis el diagrama de cajas, esto es la mediana, y podemos ver que como media o como mediana, un 25% de las especies como mínimo se asocia a las plantas nodrizas más de lo que sería esperable por azar. Esto se puede traducir como un cuarto de las especies que vemos en cada comunidad depende de la facilitación. Bueno, después fuimos a intentar contestar cómo estas condiciones se afectan por las condiciones climáticas. La teoría reinante por aquel entonces, y a día de hoy también, es la hipótesis del gradiente de estrés, que dice que la frecuencia, el número de interacciones positivas, tiende a aumentar con el nivel de estrés ambiental. En el caso de las montañas, cuanto más alto, más estrés tienes, y en el caso de los desiertos, cuanto más árido, más estrés tienes. En este caso es el gradiente de aridez,
Cuanto más bajito, más seco, cuanto más alto, más húmedo. Bueno, vemos que en cuanto a los patrones estudiados, la hipótesis del gradiente de estrés no se cumplía, el porcentaje de interacciones facilitativas se reduce con la altura en sistemas alpinos y aumenta con la disponibilidad de agua en ecosistemas semiáridos. Otra cosa importante aquí es que la R cuadrado, el porcentaje de varianza explicada, pues no es muy alto. La verdad, en el mayor de los casos es un 20%, que no está mal, pero te está indicando que hay otros factores que afectan a estas interacciones bióticas. Bueno, en el siguiente estudio utilizamos la misma base de datos para contestar cuál podría ser uno de estos factores que afecta a las interacciones entre plantas. Bueno, en la gráfica de la derecha, la de los dibujitos, podemos ver el número de individuos de una especie en particular en sitios abiertos, en sitios sin la influencia de una especie facilitadora, versus el número de individuos bajo una planta nodriza. Y podemos ver que a medida que la especie es más rara, en general es menos frecuente a nivel local, tiende a concurrir más con una especie nodriza de lo que lo haría por azar. Y cuanto esta especie se vuelve más común, estas interacciones se vuelven neutras, que son los puntos blancos, o incluso negativas, el punto rojo. Esto da igual que lo midas con la rareza local, digamos la abundancia local, o que uses las categorías de la IUCN de cuánto de raras o amenazadas están las especies. Da lo mismo, la facilitación tiende a ser más importante para especies raras que para especies comunes. Bueno, esto no solo te da un posible mecanismo o una posible característica por la que las especies se favorecen unas a otras, sino que te ayuda a juntar por primera vez las interacciones entre plantas con la coexistencia a nivel de especies. Uno de los criterios básicos para que las especies coexistan, para que haya altos niveles de biodiversidad, es que las especies que se vuelven raras sean capaces de recolonizar un determinado ambiente. En este caso, la facilitación es uno de estos mecanismos que hasta ahora no se había estudiado. El segundo es que te ayuda a juntar unos estudios que hasta ahora eran más o menos teóricos en cuanto a interacciones entre planta con la conservación, la biología de la conservación. Si realmente las especies raras o la supervivencia de las especies raras se puede aumentar con la facilitación, es un mecanismo potencial al cual tenemos que observar para intentar mejorar la supervivencia de especies que están en peligro. También ayuda, hay un estudio de Chris Schopp del 2014 que a mí me parece muy bonito, en el cual veía cuál es el coste de estas interacciones positivas para la nodriza. Hasta ahora hemos hablado de las beneficiarias, de las plantitas pequeñas, en este caso la plantita azul, pero no sabemos el coste de los arbustos de facilitar a otras. Y bueno, lo que hizo Chris Schopp es medir precisamente este coste y era bastante alto dependiendo de la cobertura de las especies. No dependía tanto de cuántas especies estás facilitando, sino de cuán grandes se vuelven. Y bueno, a mí me gusta hacer el paralelismo por esto. Si invitas a cenar a mi cuñado Carlos y a mí, pues solo somos dos, pero te vamos a vaciar la cocina, va a ser como una plaga de langostas, ¿vale? Vas a estar devastado, te vas a quedar sin recursos y va a tener mucho coste. Pero si invitas a 12 personas pequeñitas que estudian nutrición, seguramente estés invitando a más gente a cenar, pero no te va a costar tanto en cuanto a recursos. Pues bueno, esto es lo mismo. Si facilitas especies raras, a ti te va a afectar poco, pero si facilitas a especies comunes con mucha cobertura, va a tener un coste alto. Entonces, empiezas a visualizar un poco las implicaciones evolutivas que puede tener las interacciones positivas entre plantas. Bueno, el segundo mecanismo que puede reducir los filtros ambientales es una de mis líneas de investigación favoritas a día de hoy, es el juego de piedra, papel y tijeras. Y ahora lo explicaré por qué. Veíamos antes que si hay competencia, esta especie verde va a excluir a la especie azul y por tanto la especie azul nunca va a estar en la comunidad. Pero ¿qué pasa si la competencia es cíclica? ¿Qué pasa si la especie verde excluye al azul, pero el azul excluye a amarilla y la amarilla a su vez excluye a la verde? Bueno, esto es equivalente al juego de piedra, papel y tijeras, donde la piedra excluye a las tijeras excluyen al papel y el papel excluye a la piedra. Bueno, modelos matemáticos desde hace ya 40 años dicen que este tipo de competencia va a facilitar o va a aumentar el número de especies que pueden estar en una comunidad. No importa cuánto compitan, siempre y cuando compitan de forma cíclica, muchas más especies de los recursos limitantes van a poder estar en la comunidad. Bueno, y esto se sabe por modelos matemáticos y se sabe por algunos casos
en cuanto a selección sexual en lagartos o algún tipo de bacterias que presentan compuestos alelopáticos, pero a pesar de llevar 40 años en la literatura se consideraba una rareza. Entonces la siguiente pregunta que me lanzo a contestar es, bueno, este mecanismo parece bastante atractivo y parece bastante lógico, pero ¿cuán importante es en la naturaleza? ¿Qué tan general es? ¿Es simplemente una rareza que han observado algunos y no tiene ninguna relevancia a nivel ecológico? Y si es importante, ¿cómo se va a ver afectado por los factores de cambio global? Bueno, una de las cosas por las que no se había hecho muchos estudios en 40 años es porque no teníamos ni una sola herramienta para medir la intransitividad o la competencia intransitiva o el juego de piedra, papel y tijeras en la naturaleza. Obviamente es una cosa más o menos complicada y cuando tienen muchas especies, evaluar la competencia, si es jerárquica o no, o si es intransitiva o no, por una serie de patrones no es tarea fácil. Bueno, tuve la suerte en 2010-2011, vino Werner Ulrich, es un alemán que vive en Polonia y es un genio del cálculo matricial, y le comenté este problema, esta obsesión que tenía yo de medir la competencia intransitiva, y le pareció divertido el problema, así que desarrollamos juntos un método para poder medir esta competencia en la naturaleza. Este es el artículo en Oikos. Y después dije, bueno, pues ya que tengo el método, vamos a aplicarlo a una serie de proyectos en los cuales estoy participando para ver qué tan general es y cómo se ve afectada por el cambio global. Bueno, os presento el Biodiversity Exploratories. Esto es lo que he estado trabajando mientras he estado en Suiza. Es un proyecto alemán en el cual hay ecosistemas herbáceos y ecosistemas forestales, 150 herbáceos y 150 forestales en Alemania, donde 300 científicos alemanes se han dedicado a medir prácticamente todo lo que sabían, desde la diversidad de múltiples grupos tróficos hasta múltiples servicios ecosistémicos, y la gracia de este proyecto es que las parcelas están establecidas a lo largo de un gradiente de intensidad del uso del suelo. Si os habéis fijado en una de las primeras gráficas que enseñaba, la intensificación en el uso del suelo, los cambios en el uso del suelo son uno de los factores más importantes del cambio global. Así que tenemos el primero, cambios en el uso del suelo. El segundo proyecto es el Biocom, liderado por Fernando Maestre, también un investigador de la Casa de Alicante. Y en este es una serie de parcelas establecidas a lo largo y ancho del planeta, en ecosistemas semiáridos y áridos, establecidos a lo largo de gradientes ambientales. Entonces tenemos incrementos en la aridez, el segundo factor de cambio global más importante que hay. Pues con estas dos bases de datos juntos podríamos lanzarnos a evaluar cómo la intransitividad o la competencia piedra, papel y tijera se va a ver alterada. Y podemos ver que la intensidad del uso del suelo, al homogenizar el sistema, reduce las posibilidades de esta competencia, mientras que la aridez, al aumentar la heterogeneidad del sistema, aumenta las posibilidades de que las plantas compitan así. Obviamente la aridez está reduciendo la riqueza de especies directamente, pero hay un método indirecto por el cual el efecto negativo se puede tamponar o se puede reducir, ¿vale? Lo segundo importante de esta gráfica es la relación positiva. Bueno, no os he comentado, esto es un modelo de ecuaciones estructurales, es mi técnica favorita, a decir verdad, y me gusta porque analiza los sistemas como lo que son, una serie de variables interconectadas entre ellas. Normalmente las técnicas estadísticas al uso van a medir el efecto de esto sobre esto sin tener en cuenta otros predictores o la relación entre este predictor y estos dos que están en el modelo. En este caso lo podemos analizar todo a la vez y podemos tener en cuenta los factores directos e indirectos. Bueno, sea como sea, la flechita verde es positivo, un efecto positivo, la flechita roja es un efecto negativo. Bastante fácil de entender, es como un semáforo. Entonces podemos ver que la flechita verde une incrementos en la competencia intransitiva con incrementos en el nivel de riqueza local de un sitio. Entonces esta era la primera prueba empírica de que realmente este tipo de competencia se asocia con incrementos en la riqueza. Y también podemos ver que el cambio global se espera que vaya a afectar a esto. Bueno, esto es un diseño observacional y aquellos que hayan hecho la asignatura de diseño experimental, o como sea que se llame en concreto, verán que no se puede detectar causa de efecto de un diseño observacional. Hay millones de variables que podrían estar afectando los patrones que hemos observado. Bueno, para resolver esto, hace un par de años empezamos a desarrollar un experimento manipulativo en el cual pudiéramos ver realmente cuál es la extensión de la competencia intransitiva.
Y no me conformé solo con plantas, ahí en Bernabé venía mucha gente, muchos expertos en muchos grupos taxonómicos diferentes. Entonces no solo trabajamos con plantas vasculares, sino que engañé gente para trabajar con briófitos, hongos saprofíticos, protistas del agua y bacterias del suelo. En todos ellos realizamos una serie de experimentos de competencia entre pares de especies para saber cómo de intransitiva o cómo de no jerárquica era la competencia entre ellos. Bueno, para interpretar esta gráfica, 0 significa lo que asumen todos los libros de ecología, que tenemos una dominancia competitiva donde la especie A excluye a todas las demás, la especie B excluye a todas las demás menos A, etcétera, etcétera. Podemos ver que solo en un caso, en las bacterias, esta competencia era jerárquica. Cualquier cambio o cuanto más alto sea esto, significa que más piedra, papel y tijeras o la competencia es más parecida al juego de piedra, papel y tijeras. Otra ventaja de un experimento manipulativo es que nos permitió evaluar qué tan bueno era el método que habíamos desarrollado en 2014 para medir la competencia intransitiva, que son básicamente estos diagramas de caja. Podemos ver que la raya negra, que esto es lo que observamos en el experimento, entra dentro de la zona, digamos, de confianza y, por tanto, el método observacional que desarrollamos, bueno, tiene cierto soporte a nivel experimental. Otra cosa que podemos ver aquí es las rayas o los guiones. Esto, en alguno de los taxones incluimos un experimento de fertilización, ¿vale? El equivalente a la deposición de nitrógeno, por ejemplo. Y podemos ver otra vez, como habíamos visto antes, con la intensidad del uso del suelo, que cuanto más fértiles sean las condiciones, menor va a ser la posibilidad de que la competencia intransitiva ocurra. Bueno, yo os decía que una de las cosas más importantes era relacionar este tipo de competencia con la riqueza. Y obviamente desde un estudio observacional no podíamos estar seguros qué causaba qué. Bueno, con este experimento manipulativo lo que hicimos fue ensamblar o producir comunidades que nosotros sabíamos que diferían en el gradiente de intransitividad y ver al cabo de unos años cuál era la riqueza específica final. Bueno, podemos ver aquí que la R cuadrado, de hecho la pendiente de la regresión, es prácticamente idéntica a la que observamos en el diseño observacional. Por lo tanto, tenemos cierto apoyo experimental de los patrones que observamos en su día a nivel mundial. No contento con eso, empecé a trabajar con Jan Haofeng, es un postdoc trabajando en un experimento que os diré ahora, otro experimento manipulativo de diversidad en Alemania, el GENA Experiment, y con él también hemos visto que al cabo de 12 años el número de especies que se ven extinguidas se reduce con la intransitividad o con la competencia entre piedra, papel y tijeras que había originalmente en la comunidad. Bueno, todo esto nos da a pensar que la competencia intransitiva es más general de lo que nos pensábamos y puede ser un mecanismo importante para mantener la biodiversidad de las especies. Bueno, como conclusiones de esta parte, como os decía antes, el 25% de las especies se ven beneficiadas por la facilitación. La competencia intransitiva es mucho más común de lo que pensábamos, es común en muchos organismos y aumenta la diversidad. Y el cambio global va a afectar a este tipo de interacciones, tanto a las interacciones positivas como a las intransitivas. Y en este tipo de interacciones, no solo los factores ambientales, no solo la aridez o no solo los cambios en el uso del suelo son importantes, sino también factores endógenos como qué tan rara es la especie estudiada. Bueno, esto es un poco más relacionado con la cita de von Humboldt que ponía al principio, son las relaciones entre estos patrones de biodiversidad y el funcionamiento ecosistémico. Bueno, esta es la primera parte de la charla. Ya os he dicho, hay una serie de especies que llegan originalmente al sitio y tanto los factores de cambio global como el filtro ambiental y biótico, las interacciones entre ellos, entre organismos, van a definir los patrones de diversidad que observamos en un determinado lugar. Esta diversidad puede ser genética, taxonómica, el número de especies, funcional, el número y diversidad de rasgos funcionales, como qué tan rápido crece o cuánto nitrógeno fijan, etcétera, o la diversidad filogenética, la diversidad de clados evolutivos que hay en un determinado lugar. Bueno, esto es el campo del ensamblaje de comunidades, el reino de las relaciones diversidad-funcionamiento o biodiversidad-funcionamiento, es como esta diversidad fomenta o produce
funcionamiento ecosistémico. ¿Y qué es esto del funcionamiento ecosistémico? Pues es la habilidad de un sistema de capturar recursos, de mantener recursos, de reciclarlos y de responder a perturbaciones. Esto no es interesante solo de un punto teórico, de un punto de vista teórico, sino que está relacionado con la habilidad para un ecosistema de producir comida y materiales para los seres humanos, el reciclado de nutrientes y el mantenimiento de un suelo fértil y variables como el control de clima, las inundaciones, la erosión, etc. Bueno, esto también se lleva estudiando varios años, desde 1994, cuando David Tillman publicó más o menos el primer artículo al respecto. Y hay lo que yo divido entre una primera generación y una segunda generación de experimentos. La primera generación viene personificada por grandes experimentos manipulativos, en los cuales excluimos todo lo que ha generado los patrones de biodiversidad y en un solo sitio generamos pequeñas parcelas que sabemos que difieren en el número de especies, ¿vale? Entonces tenemos aislados todos los factores que pueden confundir un determinado patrón y alteramos nuestro factor de interés, en este caso el número de especies. Y con esto medimos la calidad y la cantidad de procesos ecosistémicos que estas pequeñas parcelas producen. Bueno, esto se hizo en Cedar Creek, no me acuerdo en qué estado, bueno, me da igual, en Estados Unidos, y el Jena Experiment en Alemania. Y hay otra serie de experimentos de diversidad a lo largo y ancho del mundo, pero todos ellos tienen el mismo patrón. Bueno, de hecho lo podéis ver por las fotos. Aislamos todos los factores y solo nos centramos en cambios en la riqueza de especies. Bueno, estos experimentos manipulativos tienen gran valor y gracias a ellos hemos aprendido un poco de los mecanismos que hacen que un ecosistema más diverso sea más funcional. Ellos, como ya he dicho, llevan 20 años investigando estas cosas y ya hay cierto número de revisiones bibliográficas al respecto. Una que me gusta bastante es esta de Brad Cardinale, y en la cual podemos ver, esta gráfica es muy visual en este aspecto. La raya roja nos indica que a medida que tenemos más especies, o más genotipos, o más rasgos funcionales, el nivel de una determinada función va a subir. Otra cosa importante de esta gráfica es el intervalo de confianza, esta zona gris, que vemos que se vuelve más pequeña cuanto más especies hay. Por lo tanto, ecosistemas más diversos no solo producen más, no solo funcionan mejor, sino que estas funciones son más estables, son más predictivas. Lo cual tiene cierto valor si eres un granjero produciendo pues trigo o maíz. Te interesará no solo producir mucho, sino que cada año produzcas la misma cantidad, de forma que tengas una cierta economía sostenible y predecible. Otra cosa que hemos aprendido de estos experimentos es que a mayor número de procesos que incluimos, más importante se vuelve la diversidad. Y esto es muy fácil de entender. Si tú tienes una especie, el maíz, otra vez, que produce mucha comida, después a lo mejor no es tan buena reciclando nutrientes o protegiendo al suelo de la erosión. Pero si tienes a otra segunda especie, debajo, como una leguminosa que fija nitrógeno, puedes, a medida que produces maíz, fertilizar el suelo con la fijación de nitrógeno. Por lo tanto, a más procesos incluyes, más especies, especialistas de cada proceso necesitas. Esto viene muy bien resumido en este artículo de 2007, en el cual introducían el concepto de multifuncionalidad, del cual voy a hablar ahora en breve. Multifuncionalidad es una palabra un poco rimbombante y difícil de pronunciar, que lo único que te dice es un índice que te dice cuando un ecosistema está produciendo muchas funciones a niveles altos. Bueno, la segunda generación de experimentos, obviamente, bueno, de estudios, mejor dicho, obviamente estos experimentos no tienen rival en cuanto a estudiar esta relación entre diversidad y funcionamiento ecosistémico, pero se olvidan de todo lo anterior, se olvidan del filtro ambiental y biótico y se olvidan de los cambios producidos por el cambio global, que son los que han generado estos patrones de diversidad en el primer lugar. Entonces, una pregunta que nos queda por resolver es cuál es la importancia relativa de estos cambios en el patrón de biodiversidad para el funcionamiento ecosistémico. Es más, sabemos que la diversidad afecta al funcionamiento ecosistémico, pero también sabemos obviamente que la aridez o cambios en el uso del suelo o la aportación de nitrógeno al sistema va a alterar los procesos biológicos de ese ecosistema. Entonces, ¿cuál es la importancia relativa? ¿Qué es más importante? ¿Qué debemos manejar o priorizar a la hora de definir estrategias de conservación? Bueno, pues para responder esta pregunta nació Biocom, que como decía fue liderado y es liderado por Fernando Maestre, un
hombre que estudió aquí en Alicante y ahora está en la URJC, en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. Y bueno, hicimos el primer estudio global al respecto, en el cual pudimos ver que a mayor número de especies, mayor multifuncionalidad, mayor número de funciones a altos niveles producen los ecosistemas. Y esto fue en ecosistemas semiáridos o áridos a nivel mundial. Bueno, siguiendo un poco con este estudio, ahora estoy trabajando con Joan Levagus-Pinguet, que es un investigador Marie Curie, financiado por Europa, también en la URJC, y estamos viendo, obviamente, la diversidad vegetal no viene solo personificada por el número de especies. Como os decía antes, hay cosas también importantes como la diversidad en los rasgos funcionales o la diversidad filogenética, la diversidad en el número de clados o linajes evolutivos que en ella presentan. Bueno, y lo que hicimos en este estudio es coger todas estas dimensiones, todos estos aspectos de la diversidad y ver cuáles de ellos eran más importantes para distintos ciclos, tanto el ciclo de carbono como el ciclo del fósforo. Bueno, hay diferencias obvias entre estos ciclos. El ciclo de carbono se relaciona más con procesos biológicos, como la fijación de carbono por las plantas o el reciclaje y captura por los microorganismos del suelo. El ciclo del fósforo, sin embargo, está más relacionado con los factores geológicos, la calidad, digamos, de la roca madre que ha fomentado ese suelo y las condiciones abióticas que ha experimentado ese ecosistema durante las últimas décadas o decenas o miles de años. Digamos que este está dirigido más por procesos bióticos y este por procesos abióticos. Lo que descubrimos aquí, en verde tenemos las variables relacionadas con los rasgos funcionales y en morado las variables relacionadas con la diversidad filogenética. Lo que vemos aquí es que distintos tipos de diversidad importan para distintos ciclos. Por lo tanto, si quieres promover todos ellos a la vez, necesitas promover todos estos aspectos de diversidad. Una cosa importante, os decía que el ciclo del fósforo se viene más determinado por factores abióticos, pero bien es verdad que una de las asociaciones bióticas más antiguas y más relevantes del planeta Tierra es esta que hay entre las plantas vasculares y las micorrizas, los hongos micorrízicos. Estos le aportan fósforo a la planta y la planta le aporta carbono al fósforo. Bueno, estas relaciones están conservadas a lo largo de la evolución y podemos ver que la diversidad evolutiva es, por tanto, más determinante en este ciclo. Bueno, obviamente los ecosistemas naturales no solo se componen por plantas. No sé a lo que os dedicáis vosotros en particular, si os gustan más las plantas o los insectos. Hay gente que estudia micorrizas o le interesan más los pájaros. Y bueno, a mí me sorprendía un poco ver que todos los estudios decían, pues lo que yo estudio, el organismo que yo estudio, los pájaros o las micorrizas, son súper importantes para el ecosistema. Y cuanto más diversidad estos tienes, más importante es. Y yo pensaba, bueno, pues si todos estos componentes del ecosistema no están separados, quizá haya ciertas sinergias entre cambios en la diversidad a lo largo de todos estos grupos tróficos. Bueno, como os decía, 300 científicos alemanes son capaces de medir un montón de cosas y en este caso midieron la diversidad y abundancia de, creo que eran 9 grupos tróficos o grupos de organismos distintos. Y pudimos ver que cambios en la diversidad, y no solo en la riqueza de especies, sino en la abundancia de estas especies, son fundamentales para los procesos ecosistémicos, en este caso en concreto para los servicios reguladores, control de plagas, mantenimiento del suelo, provisión de agua limpia, etcétera, etcétera. Y podemos ver que la línea púrpura, la línea que tiene en cuenta la diversidad en todo el ecosistema, es mucho más fuerte que la línea verde, que es solo la riqueza de plantas, que es lo que todo el mundo estaba estudiando hasta ahora. Gracias a tener todos estos datos pudimos evaluar cuáles eran los grupos taxonómicos que se seleccionaban más o que eran importantes para distintas combinaciones de funciones. Y bueno, pudimos hacer una pequeña jerarquía. Las plantas obviamente son importantes, es el segundo grupo más importante, pero organismos comúnmente referidos como pestes o cosas que queremos combatir mediante el uso de insecticidas, como los insectos herbívoros, resultaron ser tanto más importantes incluso que las plantas. Y un grupo que se está viendo que es cada día más importante son los microorganismos del suelo. No los vemos, pero están ahí, realizan procesos muy importantes relacionados con la riqueza con el reciclado de nutrientes y la fijación de carbono, que juegan un papel obviamente fundamental en el funcionamiento ecosistémico. Bueno, gracias a esto podemos refinar un poco los programas de conservación si nos fijamos en grupos
que maximicen tanto el mantenimiento de la biodiversidad como la provisión de servicios ecosistémicos de los cuales dependemos. Bueno, por último, el último aspecto de la biodiversidad que nos hemos dejado es... todos estos estudios que os estaba contando son a nivel local. Tú vas a un sitio en concreto, mides lo que hay, mides los procesos y dices, bueno, pues la diversidad de este sitio tiene cierta relación. Pero la diversidad no está cambiando solo a nivel local. De hecho, los ecosistemas se están volviendo más homogéneos. En este estudio muy bonito de María Dornelas, de Inglaterra, se dedicaron a estudiar todas las bases de datos de biodiversidad a largo plazo que había en el mundo y pudieron ver que en algunos casos, efectivamente, la diversidad local bajaba con el tiempo, es decir, sí que estamos perdiendo especies, pero esto no era siempre el caso. Lo que sí que ocurría, inequívocamente a nivel de todo el globo, es que el cambio en las especies, o la diversidad beta, o la identidad de especies que cambian entre un sitio y en otro, en este ejemplo es muy fácil de ver. Todos tienen 3 especies, pero si tú comparas estos 2 sitios son exactamente idénticos, mientras que si comparas estos 2 sitios ninguna especie está en común, ¿vale? Pues este tipo de diversidad, la diversidad beta, se reduce y se está reduciendo con el tiempo de manera consistente en todo el mundo. Y esto no solo pasa con la temperatura, con el aumento de temperatura, sino con la intensidad del uso del suelo, como vio Martin Gosner y colaboradores en 2016. Nadie personifica mejor este cambio de paradigma o esta dicotomía como Chris Thomas. Es una referencia que os he puesto antes de cómo el cambio climático está reduciendo el número de especies a nivel mundial. Bueno, Chris Thomas en 2004 fue uno de los primeros en notar que íbamos a perder un montón de especies si el globo se seguía calentando. De hecho, él estimó, o él y sus compañeros estimaron, que entre un 15 y un 37% de las especies se iba a extinguir en 2050. Bueno, el mismo señor en 2017 publicó un libro que realmente os recomiendo, Inheritors of Earth, en el cual tiene una visión mucho más positiva. De hecho, tiene un capítulo que dice «Nunca hemos estado mejor». Y dice que los sistemas alterados por el hombre, los cambios en el uso del suelo, las ciudades, bueno, sí, se han perdido especies. Todos los grandes mamíferos los hemos extinguido por caza, pero en cambio promovemos el hábitat para cierto número de especies. También cierto número de especies se benefician de sistemas urbanos o se benefician de sistemas agroecológicos que nunca antes habían existido. También hay nuevas condiciones climáticas, que si tú no vives en un semidesierto como en Alicante, pero vives en Inglaterra, un poquito más de temperatura, pues oye, ayuda a que ciertas especies que nunca habían estado ahí colonicen y por tanto la pérdida de especies en algunos sitios, como os decía, a nivel local no es tan evidente. Y obviamente también transportamos especies de un sitio a otro y todo esto está generando que la consecuencia principal para algunos sitios, sobre todo en islas, es que la diversidad local no solo no baje, sino que suba. Entonces, ¿cómo ponemos en conjunto estos 2 patrones de diversidad? Que la diversidad local esté subiendo, pero la diversidad global esté bajando. Bueno, la única manera, y esto lo dice este hombre también en su libro, es que estas especies son las mismas en distintas partes del planeta. Sí, puede ser que a nivel local, en algunos casos, estemos aumentando el número de especies, pero estas son las mismas en distintos sitios. Bueno, esto nos hace ver la necesidad de no solo fijarse en la riqueza de especies, sino en los rasgos funcionales o en los atributos de las especies que están colonizando. Bueno, hice un par de estudios, uno con Soraya Costán y Andreu Bonet, aquí presentes, os saludo. Bueno, Soraya trabajaba en sistemas de ribera, en la Font Roja, que yo creo que a día de hoy ya los habréis visto todos. Y en estos sistemas de ribera, aparte de tener obviamente un gradiente de riquezas, tenemos una especie invasora, Ailanthus altísima, que está tomando el control de estos ecosistemas. Y podemos ver que el efecto del ailanto en la multifuncionalidad o en el funcionamiento ecosistémico es tanto más fuerte y más negativo que aquel que tiene la riqueza. Otro patrón que ocurre a nivel mundial es la matorralización de lo que antes eran herbazales o pastos semiáridos. Ahora se ven colonizados por matorrales y esto también a veces no cambia necesariamente el número de especies, puede cambiar o afectar cómo funcionan estos ecosistemas. Y esto es lo que vi con David Eldridge, que estuvo hace 2 o 3 años por aquí dando una charla, en el cual veíamos cómo la matorralización o la dominancia de estos arbustos afecta al funcionamiento ecosistémico. Bueno, por último queríamos ver
¿qué consecuencias tiene esta reducción de especies a nivel regional? ¿Qué consecuencias tiene esta reducción de la diversidad beta en el funcionamiento ecosistémico? Para esto trabajé con Fons van der Plas, un holandés que estaba en Berna hace un par de años, ahora está en Alemania, y él se encargaba del análisis de datos de un proyecto muy bonito europeo que se llama FANDIP, el cual tiene parcelas, 225 parcelas en 6 sistemas forestales a lo largo y ancho de toda Europa, desde ecosistemas mediterráneos en el Alto Tajo y en Italia hasta bosques boreales en el norte de Europa. Y lo que pudimos ver de forma consistente en todos estos sitios es que si bien la riqueza local a veces no tiene un efecto significativo o a veces es incluso negativo en el caso de estos bosques, de forma inequívoca y consistente cambios en la diversidad beta o cambios o esta homogenización biótica tiene un efecto negativo sobre la diversidad o sobre el funcionamiento de los ecosistemas. Bueno, cuando llevas 7 años trabajando en multifuncionalidad y te das cuenta que todo el mundo lo mide de una forma diferente, dices, pero bueno, ¿qué podemos concluir? ¿Qué generalidades podemos hacer cuando cada uno que mide la multifuncionalidad la mide de una forma diferente? Bueno, esto es lo que he estado intentando resolver durante estos 2 últimos años y ahora estoy viendo, llevamos muchos años trabajando en multifuncionalidad y es una cosa que se está poniendo de moda, todo el mundo lo está midiendo, pero todo el mundo lo mide como le da la gana. Y entonces lo que estamos intentando establecer es un set homogéneo de variables que todos podamos medir y que nos digan realmente una medida representativa de cómo funcionan los ecosistemas. Bueno, lo primero que hice fue coger todos los datos que tenía disponibles, eran 15 estudios de caso, las estepas de Biocom, los matorrales de Biocom y las sabanas de Biocom, las 150 ecosistemas herbáceos y los 150 ecosistemas forestales de los exploratories y los 6 tipos de bosques de FANDIP. Y con ellos tenemos 15 estudios de casos que relacionan o donde podemos ver la relación entre las distintas funciones que se han medido. Bueno, las buenas noticias para aquellos que midan carbono del suelo y la actividad beta-glucosidasa, que te dice cómo degradan los microorganismos del suelo las cadenas de carbono, es que estas 2 funciones, bueno, no os he contado, lo que queríamos hacer con este estudio era buscar funciones indicador. Esto a veces se hace con la diversidad. Si tú quieres conservar un determinado sitio, quieres monitorear cómo la diversidad cambia, lo que buscas son organismos que representen, la diversidad de organismos que representen cambios en la diversidad de varios organismos. Esto se hace mucho con pájaros, por ejemplo. Se ha visto que la diversidad de pájaros se relaciona con cambios en la diversidad de insectos, con cambios en la diversidad de plantas, etcétera, etcétera. Entonces, es un grupo indicador. Midiendo ese, te haces una idea de lo que hay en el ecosistema. Pues queremos hacer lo mismo con las funciones. Y entonces lo que hice fue correlacionar todas las funciones que teníamos en un cierto número de casos y pudimos ver que tanto el carbono del suelo como la actividad beta-glucosidasa son las que más fuertemente se correlacionan con otras funciones y con los índices de multifuncionalidad. Por tanto, si solo tienes dinero para medir una función, mide el carbono del suelo y por lo menos sabrás que está representando de un 6 a un 20% del funcionamiento ecosistémico. Obviamente, eso te da cierto bagaje para saber cómo funcionan los ecosistemas, pero no sabes cuántos ejes, no sabes cuántas variables tendrías que medir. Entonces lo que hice fue ordenaciones multidimensionales de forma que capturemos toda la variación que hay en un ecosistema y pudimos ver que de forma consistente entre sistemas dominados por herbáceas o por arbustivas, que si mides 5 funciones o 5 ejes de variación vas a capturar una proporción muy sustancial del funcionamiento ecosistémico. Es decir, midiendo solo 5 funciones te puedes hacer una idea de cómo cambia el ecosistema. Y esto es bastante relevante porque hasta ahora no sabíamos cuál es el número mínimo de funciones que tenemos que medir y no sabemos su identidad. Entonces lo que estoy trabajando ahora es en evaluar la identidad de estas 5 funciones, de forma que se puedan estandarizar estos protocolos. Bueno, como conclusión, los cambios bióticos son tanto más importantes que los cambios ambientales. Las pérdidas de diversidad a grandes escalas, la diversidad beta o en múltiples grupos tróficos, reducen aún más el funcionamiento. Y si solo puedes medir una función, que sea el carbono del suelo, que es un buen indicador de la multifuncionalidad. Y recomiendo que se midan 5 ejes de funcionamiento y en algún momento daremos la identidad de las funciones indicadoras de cada uno de estos 5 ejes. Bueno, planes futuros, esta es la parte corta. Si os estáis ya durmiendo, aguantar un poquito, faltan 3 minutos. Bueno, es que vengo de los prados de Berna, de Suiza,
y ahora voy a trabajar en sitios un poco más secos. En verdad, ni esto es Berna ni esto es Alicante, esto es Utah en Estados Unidos y esto es Patagonia. Ambos sitios muy recomendables para visitar. Pero sea como sea, paso de un sitio, de una serie de sistemas templados a una serie de sistemas áridos, ¿vale? Entonces, en cuanto a interacciones bióticas, los planes que tengo a corto plazo, lo que me gustaría hacer es, bueno, ya os he contado algo sobre el primer experimento manipulativo de competencia intransitiva. Ahora lo que queremos es relacionar este tipo de competencia con otros mecanismos de coexistencia, ¿vale? También en cuanto a interacciones planta-planta, os decía que los factores intrínsecos o específicos de cada especie interactúan con los factores ambientales. Entonces quiero aprender a estudiar un poco más esta interacción, y os he comentado brevemente el proceso de matorralización, y sabemos mucho de lo que está ocurriendo ahora con este proceso, pero no sabemos nada del pasado y no sabemos nada de cómo los ecosistemas se acostumbran, entre comillas, a estos cambios. Entonces eso es otra cosa que me gustaría estudiar a corto plazo. Bueno, a medio plazo os decía que las interacciones facilitativas en verdad no tienen mucho sentido desde el punto de vista evolutivo. ¿Por qué? Siendo una especie que tú lo que piensas es en que tu genoma pase a la siguiente generación, porque una especie se iba a dedicar a facilitar el éxito de otras. Entonces hay cierto número de teorías, pero esto se ha estudiado muy poco a nivel teórico en cuanto a interacciones positivas entre plantas, y me gustaría incidir un poco más en ello. Y también, obviamente, las especies coevolucionan. O sea, si tú tienes una presa a la cual están cazando habitualmente los leones, va a aprender o va a evolucionar para correr más rápido, para ser más grande, para poder defenderse. Esta evolución, obviamente, va a afectar a cómo las especies pueden coexistir a lo largo del tiempo, y se ha hecho muy poquito de cómo esta evolución realmente afecta a lo que pretendemos nosotros que afecte a la biodiversidad. Bueno, aparte de estos mecanismos que os he contado de coexistencia, hay otra serie de mecanismos como la teoría de redes o las diferencias de nicho, de fitness. No voy a hablar de todo esto, pero hay una serie de teorías separadas, los cuales todos pretenden explicar patrones actuales de biodiversidad, pero todos ellos se han estudiado por separado. Entonces veo bastante ventaja en unificar todas estas teorías juntas, porque creo que podemos desarrollar una teoría más predictiva. Bueno, y como decía Chris Thomas, pues sí, en Inglaterra está aumentando el número de especies, pero la identidad de estas especies está cambiando, se están estableciendo continuamente interacciones nuevas que nunca jamás habían pasado. Estudiar cómo estas interacciones nuevas tienen consecuencias para el funcionamiento ecosistémico es uno de los temas que realmente quiero trabajar más en mi periodo en Alicante. En cuanto a la diversidad funcionamiento, bueno, la idea es, como habéis ido viendo por los estudios que os he presentado, es comparar la importancia de distintos aspectos de la biodiversidad y evaluar la relación entre funciones y promover avances teóricos en el estudio de la multifuncionalidad. Todo esto lo acabo de contar. Una cosa que estoy haciendo ahora con Jordi Cortina y Alejandro Valdecantos es escribir un proyecto Biodiversa, en el cual estos avances teóricos nos permitan, o la aplicación de estos avances teóricos nos permitan mejorar las técnicas de restauración. Bueno, a medio plazo, la interacción entre la pérdida de biodiversidad local y a nivel de paisaje, yo creo que es un tema fundamental, que se ha estudiado muy poquito, y al cual me gustaría dedicar tiempo. Tengo pensado desarrollar este año experimentos manipulativos con mini paisajes, de forma que evaluemos el intercambio de materia y el intercambio de organismos entre mini ecosistemas difiriendo de la diversidad. Y la idea de esto es saltar a paisajes reales en el cual podamos evaluar el movimiento de especies y el movimiento de recursos entre distintos hábitats. Bueno, como os decía, hay varios factores de cambio global, cambios en la temperatura, cambios en el uso del suelo, deposición de nitrógeno, invasoras. Todos estos cambios globales están ocurriendo a la vez en el planeta, pero se estudian muy frecuentemente por separado. Entonces, estudios por separado nunca nos van a informar de la interacción o los efectos sinérgicos de estos cambios globales, si se anulan entre ellos o si realmente su efecto es mucho más negativo cuando actúan en conjunto. Bueno, como veis, hay muchas formas en las que podemos colaborar, y si alguien está interesado, yo estoy en el despacho encantado de hablar con quien tenga interés. Bueno, y con esto quiero concluir. Muchas gracias a todas las personas que han compartido sus datos o me han ayudado, o con los que he colaborado a lo largo de los años, y a vosotros por tener la paciencia de escucharme. Muchas gracias. ¿Preguntas?
Un par de curiosidades, Sí. bueno, de comentarios. Una, me ha hecho gracia lo que has comentado del incremento de la diversidad local. Sí. Esto aquí, así de todo lo que ves y demás, ¿te da la pinta de que es que tiene empaque y de que es a largo plazo? ¿O es un momento así de ruido de fondo del inicio de la globalización, pero que no tiene mucho futuro? Esto de la Eso es una pregunta muy buena. Yo la verdad es que hasta que leí el libro este de Cristo más pensaba igual. Digo, sí, obviamente hay cierto número de nichos que han quedado vacantes y las especies tardan tiempo en extinguirse. Esto no ocurre de un día para otro, como bien sabes. Entonces sí que pensaba que los aumentos de diversidad iban a ser más a corto plazo y que iba a hacer cierto oscurecimiento al respecto. Y de hecho estos estudios que he comentado tienen mucha discusión en la literatura de, primero, si es el mensaje adecuado que los científicos deberíamos enviar al mundo, y el segundo, si realmente, porque muchos de estos se basan en estudios a largo plazo, y uno no estudia a largo plazo un descampado o una cosa que acaban de destruir o que acaban de construir un centro comercial. Uno estudia ecosistemas pristinos, parques nacionales, que puedes establecer un monitoreo durante largo plazo. Entonces, por un lado, puede ser que lo que sabemos esté confundido, porque realmente los estudios que tenemos a más largo plazo o más extensos son sistemas o parques nacionales o protegidos. Y el segundo es que las especies tienen cierto periodo de adaptación. Bueno, lo que ilustra Cristo más en su libro es que, de hecho, ya no es que estas especies que están ahora se vayan a quedar o no, eso da más o menos igual. El caso es que las tasas de especiación se han disparado por 100, porque hemos juntado cosas que jamás nunca habían estado juntas y hemos promovido hábitats que jamás nunca habían existido. Entonces, estamos perdiendo un montón de especies, pero se están generando otras. ¿Qué tan parecidas o qué tan... si realmente van a promover el mismo tipo de procesos ecológicos, no tengo ni idea. Pero para mí estos estudios no son importantes en cuanto a que dicen si la diversidad local está cambiando o no, sino que nos han ayudado a fijarnos en otra escala que nunca nos habíamos fijado, que es la diversidad beta. Pero sí, en cuanto a cambios en la diversidad local, no tengo ni idea de lo que va a ocurrir, no creo que nadie lo sepa. La otra cosa que te quería comentar es que esto que tú lo estás preparando, ¿Cuál? el de los psicoanálisis, comentario muy oportuno, el de los indicadores, Sí. ¿vale? Poniendo un poco de orden en los indicadores que funcionan ya, lo veo muy oportuno, muy razonable y vaticino millones de citas. Me ha recordado una cosa en la que, claro, llevo muchos años trabajando con evaluación de ecosistemas, Sí. qué indicadores, y si el patrón espacial, y si la cobertura, y no sé qué. Y recuerdo una de las veces que nos traíamos aquí al bueno de Vitongue, que en un simposio, en una cosa que organicé, que donde todo el mundo presentaba indicadores, este hombre decía, sí, pero todo este paquete que se había conectado antes y después, ¿dónde está el marco teórico que conectas? Sí. Entonces, lo que tú estás haciendo no deja de ser una evaluación estadística Correcto. utilísima. Una de las conclusiones a las que llegas es que el carbono orgánico del suelo es un buen indicador. Eso lo sabíamos, ¿no? Y lo sabíamos no por estadísticas, sino que lo sabíamos porque sabemos que bueno, es un nodo central de Correcto. todo. Entonces me pregunto si ya que estás en ese trabajo no podrías incorporar un poco a la hora no solo de discutirlo, sino que sonarás, incorporar un poco como dos vías, ¿no? Digamos, utilizando lo que sabemos de procesos y demás, y un marco conceptual, llegaríamos aquí, utilizando la estadística, llegaríamos aquí, pues coherencia. Sí. Yo lo que utilizo en estos casos, eso lo he discutido un montón, no lo he dicho, pero somos 109 autores en ese artículo. O sea que, de hecho, está en preparación por eso, porque digo, llegó un momento que ya no podía, me lo he dejado. Pero básicamente estos 105 autores, cada uno es experto en una cosa, y es verdad que nosotros, yo tengo también el bagaje del LFA, de David Tonway, y de los ecosistemas semiáridos, y gente que trabaja en bosques va a tener otro bagaje completamente distinto, y gente que trabaja en líquenes o en pájaros. Todos creemos que sabemos cómo funcionan los ecosistemas y nadie realmente sabe cómo representaría el funcionamiento ecosistémico como tal. Entonces lo que hago es utilizar patrones estadísticos y a partir de ahí intentar sacar la lógica ecológica. Bueno, no lo he comentado, pero los 5 indicadores son el carbono orgánico, el fósforo disponible del suelo. Entonces tenemos dos gradientes de nutrientes principales, 2 stocks, 2 reservas.
una biótica y otra biótica, por lo tanto tenemos dos ejes ahí representados. Después lo siguiente que tenemos son las actividades enzimáticas del suelo, tanto del carbono como del fósforo. Ya te está informando de los procesos que ocurren en el suelo, ¿verdad? Entonces te está informando de cómo el ecosistema ha funcionado a largo plazo con los stocks, y te está informando cómo el ecosistema funciona a corto plazo ahora, con las transferencias, ¿no? Con las actividades microbianas del suelo y también con las actividades de mineralización potencial del nitrógeno. El último de los ejes es precisamente la diversidad de pájaro, de aves, que como os decía antes representa cambios en la diversidad a distintos niveles tróficos. Entonces empezamos a tener cierto bagaje de variables como para decir, bueno, cambios en procesos biológicos, cambio en procesos abióticos, cambios recientes, cambios pasados, cambios en la biodiversidad y... se me ha olvidado otra cosa que te quería decir, pero... y cambios en la estequiometría, en cómo se balancean o cómo están distribuidos los nutrientes más fundamentales de los ecosistemas, como el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Entonces estos son los que estamos barajando, y no te preocupes que estos 105 autores no me van a dejar seguir adelante solo con el patrón estadístico, pero creo que a veces un patrón estadístico, que es un patrón objetivo, que no tiene bias, no tiene ningún tipo de influencia del bagaje de cada uno de nosotros por separado, nos puede informar un poco más. Muchas gracias por preguntar algo, Susana. Gracias. Eso espero. ¿Sí? Una preguntilla que no sé si lo he entendido muy bien cuando has hablado del coche de la planta nodrífera, ¿no? No, de mi cuñado, Carlos, ¿verdad? Entonces, creo que has comentado algo como que depende de la cobertura que haya, Sí. ¿no? A mayores números o cobertura de especies comunes, mayor es el coche. Sí. Sí. ¿Cómo diferencia, o sea, entre facilitación y competencia? Bueno, es imposible, son dos caras de la misma moneda. Todos competimos hasta cierto punto y todos nos facilitamos hasta cierto punto. Las plantas no son excepción. Entonces, bueno, este estudio que te comentaba no es mío, es de Christian Schopp y colaboradores, y lo que veían ellos es el efecto neto, ¿vale? La competencia es negativa, la facilitación es positiva y tú tienes un producto final que puede ser positivo o negativo. En este caso era positivo para los pequeñitos que están creciendo en el cojín y negativo para el cojín por sí mismo. Y lo que veían es que el efecto negativo no se relaciona con el número de especies, sino con la cobertura de estas especies. Más aplicada, el papel de las invasoras en esta biodiversidad beta de la que hablas, o diversidad, no sé, en muchas zonas se opta por erradicarlas, ¿no? Y Sí. a lo mejor son parte simplemente de una globalización y Sí. hay que dejarlo. No sé. Bueno, eso es otra de las tesis que defiende Cristóbal. No sé si Andreu discrepará o Soraya. Yo es un tema que en casa no lo tocamos mucho. El caso es que es un tema muy interesante y se ha dicho muy poco. Creo que es Jonathan Chase el único que estudió el efecto de las invasoras en la diversidad beta. Y veía que a nivel local, no recuerdo muy bien los resultados, creo que a nivel local, de hecho aumentaba, pero a nivel de paisaje, cuando estos sistemas se volvían homogéneos y dominados, era cuando la diversidad realmente bajaba. Esto es una obsesión que tiene él con la escala. Yo he hablado de dos escalas, local y regional. Él defiende que habría que medir una escala continua, desde 1 metro cuadrado hasta países enteros. Bien, es verdad que él tiene mucho dinero para hacer eso. Pero no sé la respuesta, creo que depende de la especie invasora. Pero he de suponer que cuando dominas un sistema hasta el punto que generas un monocultivo, y si eres muy eficiente dominando ecosistemas, al final la diversidad beta no puede crecer, no hay ningún motivo por el que pensemos que pueda crecer. ¿Sí? Bueno, tengo un montón de preguntas, Qué callados estabais todos al principio, ¿eh? pero bueno, para este momento quisiera preguntar acerca de cuando dices que ha aumentado la especiación, que puede generar, o que se pueden generar especies nuevas cuando ha venido este proceso de recolonización de espacios nuevos. Esto me llama poderosamente la atención porque
la aparición de especies nuevas en tan corto periodo Sí. de tiempo. No sé si estarán usando alguna técnica genética. Sí, eso ya te digo, no es mi trabajo, es el de Chris Thomas, que es un ecólogo evolutivo. Yo soy un ecólogo de plantas normal y corriente. Y hay varias maneras. Lo que, obviamente, cuando dos especies se diversifican, no van a poder reproducirse entre ellas nunca más. Entonces, él comenta, Inglaterra tiene una historia muy amplia de registros y les encanta la jardinería. Entonces, esta gente tiene catalogada cada una de las plantitas que han tenido en su isla durante décadas. Entonces, y también tienen cierto bagaje o cierta cultura en traer plantas de otros países y ponerlas en el Kew Garden en Londres, en su jardín botánico, y que se les escapen. Para esto son muy buenos los dos, para tener registros y para que se les escapen plantas. Entonces han visto uno de los senecios que trajeron de Sicilia, del monte Etna, en Sicilia se les escapó. Y esto fue hace 100 años o algo así, y aparentemente en el monte Etna pues son sistemas perturbados, pobres en nutrientes, vamos, lo que viene siendo un solar que podría haber aquí fuera, y el senecio este era la mar de feliz, colonizando sitios totalmente destrozados por el ser humano en ciudades. Y el senecio no es particularmente, no es una monjita, vamos, que los senecios se reproducen entre ellos como si no hubiera un mañana. Entonces empezaron a reproducirse con un senecio local y generaron una especie súper especialista en sistemas perturbados en ciudades. ¿Qué pasa? Que cuando llegó el tren a Inglaterra, esto le promovió, les hizo unos corredores biológicos para esta especie brutales, lo cual les hizo que se transfirieran a todas las ciudades grandes de Inglaterra, donde hubo al final es un proceso de especiación del libro, pero es mucho más rápido de lo que nos pensábamos. Entonces hubo un aislamiento reproductivo y estas especies se han ido especializando. Entonces empezaron a salir como endemismos dentro de cada una de las ciudades. Muchos obviamente se han extinguido, muchos aún son capaces de reproducirse, pero tú ya puedes ver o ya puedes tener una idea de que estas especies se están diferenciando. El otro es de un científico llamado Dani Montesinos, es un español que estaba trabajando en Estados Unidos con especies europeas que han invadido allí, y lo que hizo el hombre pues se dedicó a cruzar las especies, bueno, los individuos de esa especie en Estados Unidos entre ellos y los individuos de esa especie en Europa entre ellos y después entre Europa y Estados Unidos, y vio que ya empezaba a haber aislamiento reproductivo entre estas especies. Ya hay en un breve periodo de 150 años, muchísimo más rápido de lo que nos pensábamos, estas especies ya empiezan a divergir. Que si se van a quedar establecidas, que realmente formarán distintas especies, y lo que le decía Susana, ¿son estas especies igual que perder el tigre dientes de sable? Pues no, en cuanto al número de especies obviamente sí, ganas una, pierdes otra, pero el papel funcional o el papel que juegan en el ecosistema es tremendamente distinto. De perder a todos los vertebrados con cuerpos grandes a ganar dos especies de plantas que son prácticamente idénticas, no es lo mismo. No son los mismos pérdidas de biodiversidad, pero sí que es verdad que el número nuevo de especies que se está generando es bastante más alto de lo que nos pensábamos. Invasoras.